Hola, les quiero hablar sobre una noticia que es bastante interesante porque puede afectar bastante el desarrollo económico que está teniendo actualmente Estados Unidos con la baja sustancial de impuestos y de regulaciones que hizo Donald Trump hace aproximadamente un año. Porque actualmente en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, aprobó un alza del sueldo mínimo en Estados Unidos a $15 la hora. Y eso es una alza sustancial porque actualmente el sueldo mínimo en Estados Unidos se encuentra en $7,25 la hora para los trabajos. Y justamente lo que mencionaban acá es que la Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados, acá dando el ejemplo con Chile, tiene una mayoría demócrata, es decir, la izquierda estadounidense, y en consecuencia se aprobó esta alza del sueldo mínimo desde $7,25 la hora a lo que son $15 la hora. Más del doble se aumentó el sueldo mínimo. Lo único positivo dentro de esto es justamente que se va a rechazar lo más probable, y ya está más o menos asegurado, esta alza del sueldo mínimo en el Senado, porque en el Senado la derecha estadounidense, el Partido Republicano, tiene mayoría. Y les menciono por qué es positivo que se rechace esto y cuál es el problema con el sueldo mínimo. Ya he hablado en videos anteriores y en el pasado hice un video explicativo de este tema, que el sueldo mínimo tiene el problema de que más allá de subir realmente los sueldos de la gente, aumenta el desempleo, destruye trabajo, causa un problema para las pequeñas y medianas empresas que muchas quiebran, no pueden contratar personas debido al trabajo, y justamente también se observa que en la práctica sirve como una barrera para impedir que personas que su trabajo vale menos que el que se establece en el sueldo mínimo puedan ingresar a trabajar. Un ejemplo muy característico de esto son, primero, personas muy jóvenes, aquellos que recién están entrando en el mundo laboral, y también personas que están asociadas a rehabilitación por crímenes. Por ejemplo, si alguien salió de la cárcel, normalmente la gente no quiere pagarles porque hay un estigma y cierto miedo con que esas personas vuelvan a cometer un crimen o afecta el negocio, y por lo tanto el sueldo mínimo también sirve como una barrera para esas personas, que normalmente se observa que terminan volviendo a la delincuencia al no tener alternativas para desarrollarse. ¿Y por qué menciono también esto? Porque se han hecho estudios por parte de distintos estudios en Estados Unidos de distintos centros académicos, pero se ha empezado a citar bastante la cifra que está dado por un estudio no partidista, es decir, con gente de izquierda y de derecha, que es el centro de estudios de la oficina del presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, que estima que este aumento, si es que llega a aprobarse, del sueldo mínimo en Estados Unidos en más del doble, llegaría a causar la pérdida en Estados Unidos de aproximadamente 3.700.000 puestos de trabajo, que es una cantidad bastante importante de puestos que se han creado de trabajo, lo que terminaría negando por completo todas las reformas económicas que hizo Donald Trump de bajas de impuestos, de desregulación, que ha disminuido el desempleo y mejorado los sueldos de las personas, pero según este estudio se observaría que la cantidad de trabajos que se pierden por el aumento del sueldo mínimo terminaría destruyendo por completo todo lo que se haya ganado con las políticas económicas de Trump, justamente porque la pérdida de trabajos que se produciría es mucho más alta en el número en comparación a los trabajos que se han creado gracias a las políticas económicas de desregulación y bajas de impuestos. Lo único positivo, como ya mencioné, es que esto se va a rechazar porque afortunadamente en Estados Unidos, a diferencia de otros países, la derecha, y esto es un mensaje bastante prevalente, lucha contra el concepto del sueldo mínimo, se rechaza bastante, incluso hay un porcentaje no menor de participación política que tiene que ver entre libertarios y aquellos que son libremercadistas dentro del Partido Republicano, que no creen en la existencia del sueldo mínimo y creen que debería ser eliminado por completo. Es cosa característica de una de las propuestas del Partido Libertario de los Estados Unidos y también del Tea Party, que es una de estas facciones internas que tiene bastante poder al interior del Partido Republicano, así que no se va a aprobar. Y esto no es solo no es la política final con respecto a la subida de sueldos, porque en realidad, al igual como ocurre en todos los países, siempre quieren aumentar más el sueldo mínimo y descartar por completo la idea de que esto pueda ser negativo de alguna manera para la economía o incluso para los trabajadores. Y en realidad se han burlado bastante de esto en Estados Unidos porque están diciendo, bueno, quieren aumentar a 15, aumentémoslo a $50 la hora, $100 la hora, $1.000 la hora. Porque uno de los argumentos de los estatistas que defienden el sueldo mínimo es que dicen que no afectan absolutamente nada
la economía. Aquí en Chile he escuchado el mismo argumento de políticos, particularmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, que dicen esto, que en realidad el aumento del sueldo mínimo no afecta en nada, que son también las mismas personas que decían que aumentar el número de congresistas en el Congreso no iba a costar ni un peso más, pero al final también era mentira, como era aparente. Y en realidad se observa que sí afecta porque, de la misma manera como ya lo voy a dejar en el video al final de este comentario que va a aparecer en pantalla, se observa que a medida que aumenta el sueldo mínimo, aumenta el desempleo, justamente porque aunque las grandes empresas pueden pagar este tipo de sueldos más altos impuestos por ley, los más afectados son las pequeñas y medianas empresas que están al justo y no pueden pagar estos aumentos de salario. Y algunos podrían decir da lo mismo si las grandes empresas son la mayoría del trabajo, y eso es mentira. Al menos en Chile más del 75% de todo el trabajo está dado por pequeñas y medianas empresas. También en Estados Unidos la gran mayoría de los trabajos está dado justamente por pequeñas y medianas empresas, por lo que este tipo de políticas generan un aumento importante del desempleo y, como ya se observa acá en Estados Unidos, se estima que su aprobación generaría 3.700.000 puestos de trabajo que se perderían. Por lo tanto, aumentaría el desempleo y aumentaría también la pobreza. Y también por eso se argumenta el tema de esta exageración de aumentar el sueldo mínimo mucho más, porque cuando estas personas dicen que no afectan absolutamente nada el aumento del sueldo mínimo, uno diría, bueno, si no afectan absolutamente nada y todo es positivo con su aumento, aumentemos el sueldo mínimo a $1.000.000, a $1.000 por hora. O en caso de Chile podríamos decir, no, que sea $1.000.000 al mes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y ahí uno se da cuenta que en realidad se afecta. El tema es que mientras menos sea el alza del sueldo mínimo, los porcentajes que afecta cada vez menos, aunque siempre afecta. Si se sube parcialmente de manera muy baja, igual afecta, igual aumenta el desempleo, nada más que es menos porque el aumento fue menor. Y eso está realmente comprobado por distintas tendencias económicas, ya se ha demostrado, pero en realidad el tema de los sueldos mínimos no es una política que sea para beneficiar a la población, se vende así cuando realmente no lo es, sino que simplemente es un tema emocional, decir estamos ayudando, esto es positivo, cuando en realidad no lo es. Y lo único bueno es que ya no se va a aprobar esto justamente en el Senado estadounidense. El mismo Trump se espera que ataque este concepto. Trump tampoco está de acuerdo con las políticas de subir el sueldo mínimo y como se va a rechazar, lo más probable es que se quede allí. Pero como ya dije, esto no va a quedar ahí. Ya se está pidiendo en Estados Unidos un aumento del sueldo mínimo, ahora que se aprobó en la Cámara de Representantes, a $20 la hora, que aumentaría aún más el desempleo, particularmente por los personajes asociados a Bernie Sanders, que son los socialistas estadounidenses, o los socialistas democráticos como a ellos les gusta llamarse. Así que veamos qué desarrollo tenga esto. Lo más probable es que esto no se vaya a aprobar y que a futuro tampoco se logren esta aprobación de aumento de sueldo mínimo, porque afortunadamente los republicanos se oponen a esto y lo van a rechazar en el Congreso mientras tengan la posibilidad de hacerlo. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.